Bueno, muy bien. El Señor les continúa bendiciendo de una manera especial y sobrenatural en esta mañana y siempre. Amén, iglesia. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta mañana? ¿Qué tal si le damos un aplauso a Cristo en esta mañana? Porque es Cristo, es el Señor Jesucristo que hemos venido a orar, a alabarle y ahora a tomar la porción de la poderosa palabra de Dios. La Biblia nos enseña que es toda la inspiración por el Espíritu Santo de Dios. La Escritura, como lo escribió el salmista, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces por eso nosotros predicamos a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, en toda ocasión, adentro, afuera, donde Dios nos coloca por misericordia. Bueno, muy bien. Entonces vamos a, con ese mismo espíritu, el Espíritu Santo que está en nosotros, y la Biblia dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, y por ese sello y por esa palabra y por todo lo que Dios tiene para nosotros, en medio de la presión, en medio de la prueba, Dios está ayudándonos siempre. Dios abre camino donde no los hay. ¿Cuánto lo creen? El Señor abre caminos y salidas inesperadas hacia nuestra vida. Por eso hoy no es un día cualquiera, es un día que hizo el Señor más. Es un día de estar en beneplácito, en gozo, en alegría, y de estar en lo más lindo, ocupándonos de los asuntos de Cristo, de los asuntos del reino. Estamos aquí, pero como dijo el apóstol Pedro, somos embajadores de la tierra, somos linaje escogidos, somos real sacerdocio. Entonces, por esa misma razón, estamos aquí nosotros para seguir predicando tu palabra, llevar el mensaje de salvación y vida eterna. Bueno, quiero que me acompañen conmigo a la Sagrada Escritura, al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 35, verso 22. Dice la Sagrada Escritura: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Bueno, amada iglesia, he estado orando y pidiendo de dirección al Espíritu Santo, y hoy comenzamos una serie, la serie de las 12 tribus de Jacob, que ahora son las 12 tribus de Israel. Jacob, Dios le cambió el nombre y le colocó Israel. ¿Y cuántos somos Israel acá? ¿Ven? Somos Israel por el Espíritu, somos Israel porque es el pueblo especial de Dios, es el pueblo escogido por Dios. Entonces nosotros hoy vamos a estudiar, y más que estudiar, a poder que nos va a reflexionar y a meditar, y para nosotros aprender, para los cristianos de hoy en día, nosotros como cristianos de hoy en día, los hijos de Dios, y para la iglesia entera, ¿qué nos va a enseñar? ¿Qué nos enseña hoy este hombre, este varón de Dios, Rubén? Entonces, hoy vamos a ver la vida, el ministerio y todo lo que este hombre fue usado por Dios también. Entonces vamos a ver primero, ¿qué significa Rubén? ¿Qué significa el nombre de Rubén? Significa, he aquí un hijo, o mirad un hijo. Como le leí ahorita este texto, voy a volver a leérselo. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, acá, y durmió. Hay un pecado ahí de ese hombre, con la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Israel se enteró. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Entonces de ahí partimos, de ese origen, y ahora nos adelantamos ahí al libro de Números. Vamos al libro de Números, capítulo 32, versículo 1. Pero su mamá se llamaba Lea, la mamá de Rubén,
Y lea por qué lo llamó así. Porque ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Entonces Rubén nació como una señal de que Dios vio el dolor de Lea. ¿Cuántos creen que Dios está mirando el dolor de nosotros? Amén. Claro que sí. Nuestro Dios mira nuestra aflicción. Nuestro Dios mira y conoce todo lo de nosotros. Todo Él lo conoce. Entonces ahí es donde debemos nosotros de saber y tener la convicción de que el Señor mira todo de nosotros y conoce todo de nosotros. Entonces esta mujer, Lea, fueron 6 hijos que tuvo. Sí, era la concubina de Raquel, pero en ella había menosprecio. Lea era una mujer menospreciada. Y Raquel, la esposa amada de Jacob, ¿cierto? La esposa amada de Jacob, dice la historia, la narración bíblica, que era ¿qué? Que era estéril. Entonces, Rubén, siendo hijo de Lea, nació como una señal de que Dios vio el dolor de su madre, ¿sí? Y que cuando nosotros le clamamos a Dios, Dios nos responde a nosotros, amén. Cuando tú le clamas a Dios de verdad, dice, clama a mí, yo te responderé, dice la Biblia, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ahora, si vamos a mirar ¿quién fue Rubén en la historia? Rubén fue el primogénito, el primer hijo que hizo tener Jacob. Este hombre tenía una gran bendición. ¿Cuál era la gran bendición? De que tenía una doble porción. Tenía un liderazgo y la bendición. Esta era la doble porción de liderazgo y doble bendición, ¿sí? Pero también cometió errores, como todos nosotros cometemos errores, ¿sí? También perdió su primogenitura. Recuerden que también hubo un varón de Dios que perdió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿cierto? También por algo la perdió. Y entonces este varón también tuvo esos errores. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, por 3 errores, vamos a ver cuáles fueron los 3 errores de este hombre. Primero vámonos al libro de Génesis, capítulo 35, verso 22. Ahí que nos dice la escritura. Gloria a Dios. Génesis 35, 22. Acá dice la escritura, es Génesis. Aconteció, Génesis 35, 22, esa fue la que leí ahora, ¿cierto? Esa fue la que leímos, el pecado que cayó Rubén. ¿Listo? Entonces, aquí hubo algo, que Rubén durmió con la concubina de su padre, y eso fue un acto de ¿qué? Eso fue un acto de deshonra y un pecado sexual que marcó el destino de Israel. Acto de deshonra y un pecado sexual. Recordemos que para aquel tiempo, según la ley, las esposas de los hombres podían tener sus siervas, sus concubinas y todo, pero eso no le daba el derecho para que hicieran eso. Pero si sus esposas lo permitían o algo, eso era de acuerdo a la ley, que era permitido. Entonces, ¿qué? Vemos ahí a este hombre, que era un hombre impulsivo, fue impulsivo hacia ese pecado, y le faltó ¿qué? Y le faltó el dominio propio. Recordemos que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo que debe estar en nuestra vida. Ese dominio propio me lleva a mí al carácter, me lleva a mí a la templanza en Cristo, ¿sí? Entonces a este hombre
de Dios a Rubén le faltó eso y se dejó llevar por el impulso, y ese impulso me lleva a mí como ser humano, como hombre, como una mujer. Cualquier persona lo lleva a ¿qué? Lo lleva a cometer muchos errores por sus razonamientos, por sus lógicas y por todo lo que tiene que ver, y eso marca un destino y eso marca una consecuencia. Entonces vemos que ese hombre, el primer pecado lo podemos llamar que se dejó llevar por el impulso y le faltó el dominio propio, le faltó el carácter del Señor, le faltó todo lo que Dios nos da a nosotros a través de los frutos del Espíritu Santo. Ahora nos adelantamos ahí a Génesis capítulo 49 y vamos a ver la palabra de Dios en el versículo 3, y dice la Sagrada Escritura 49:3: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Oiga, acá, iglesia preciosa de Dios, mire, vale bien cuidado, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Por eso acá este varón perdió su primogenitura, por ese pecado. Gloria al Señor. Pero dice Dios, ahí el papá le profetiza a Rubén y le dice: tú eres mi primogénito impetuoso. Ahora, ¿por qué le dice como las aguas? ¿Por qué usted cree que Dios hizo esa comparación de comparar a Rubén con las aguas? ¿Qué creen ustedes? Claro, porque las aguas son inestables. Las aguas son inestables, ¿cierto? Y la pueden conducir por donde tú quieras. Y las aguas se están moviendo para allá, se mueven para acá. No tienen a no ser que esté sólida el agua, ¿cierto? A no ser que esté convertida en hielo. Pero si tú la ves líquida, el agua se está moviendo. Y así le pasaba a este varón y así nos pasa a nosotros. Nosotros a veces somos ¿qué? Somos inestables. Y el segundo error que cometió Rubén fue la inestabilidad en su vida. Nosotros nos sucede exactamente lo mismo como hijos de Dios, o como mujeres de Dios, o como personas que todavía no han llegado a Cristo, no lo han reconocido, no lo han aceptado. Y nosotros somos los llamados a eso, a decirle: venga Cristo. Cristo quiere darnos la estabilidad emocional a nosotros, la estabilidad mental, la estabilidad psicológica, la estabilidad espiritual, la estabilidad en su salud. Pero siempre tenemos un enemigo que está molestando, que es el que trae la inestabilidad. Y la inestabilidad, mis amados, no es de Dios. Una persona inestable no produce fruto bueno. Una persona inestable lo único que va a llevar es acarrear dudas, acarrear situaciones de que no permite que una persona quiera avanzar y no pueda. Entonces este muchacho, Rubén, siendo el primogénito, teniendo semejante porción, doble porción de Dios para él, a él como a nosotros, le faltó. Por eso le hace, su papá lo compara, ¿sí? Y Dios lo compara como las aguas y le dice que ya no serás el principal, porque la palabra impetuoso significa eso. Una palabra impetuoso significa algo inestable, algo que está sin control. El agua está sin control también. El agua nosotros podemos llevarla porque uno quiera. Entonces el agua está sin control. El agua sigue su curso, pero no tiene un control. Ahora, vamos allá a Números, libro de Números, adelantémonos a Números, vámonos para arriba para Números, ya del capítulo 32. En el capítulo 32, recuerden que llevamos ya 2 errores de este joven, de este primogénito, de esta tribu, y luego pasó a ser la tribu de Rubén. Entonces dice el capítulo 32, dice la palabra de Dios: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron acá, digan conmigo en esta mañana, vieron la tierra de Yaser
y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés, oiga, y el sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Ataroth, Dibón, Hatzer, Nimra, Esbón, Eliale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto le dijeron a Moisés: si hallamos gracia en tus ojos, desde esta tierra a tus siervos en heredad, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Diga conmigo: no nos haga pasar el Jordán. Mira la petición que Rubén y sus hermanos y todos le hicieron, le dijeron a Moisés, ¿sí? Que no nos hagan pasar el Jordán. ¿Y ustedes por qué creen que Rubén le hizo esa petición a Moisés? Porque lo que pasa es que ahí ellos miraron algo con sus ojos naturales. Ellos miraron algo con sus ojos físicos. Recordemos cómo estaba compuesta esa tierra. En esa tierra había abundancia, ¿cierto? En esa tierra había opulencia. Mire que esa tierra, ¿qué? Y ellos lo vieron con sus ojos físicos, sus ojos naturales. Ellos lo vieron ahí la parte espiritual. Porque ellos vieron que esa tierra era llena de ¿qué? Que esa tierra era llena de ganado, ¿sí? ¿Cierto? Y tus siervos tienen ganado. Era una tierra fértil. Era una tierra fértil. Pero Rubén no había entendido el propósito, que era pasar al otro lado del Jordán. Nosotros a veces no entendemos el propósito, porque Dios nos ha hecho el llamado, y aparte del llamado, ¿por qué nos ha escogido nosotros para estar acá? Entonces ellos no entendieron todavía. Entonces por eso le hace esa petición: no nos haga pasar el Jordán, le dice Rubén a Moisés, ¿sí? Entonces ellos ahí que vemos, ahí vemos otra palabra que no es de bendición, otra palabra que no era palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra que no es de bendición? Se quedaron, ¿por qué? Por la comodidad. Mire cuánto la iglesia está cómoda en este momento. Déjeme decirle que en esta mañana y en esta hora, la iglesia y los hijos de Dios, y le hablo a la iglesia, los siervos de Dios, hay una comodidad, hay una tranquilidad, ¿sí? Como le pasó a ellos ahí, ¿sí? Les falta una profundidad espiritual, ¿sí? Entonces por eso el tercer error que tuvo Rubén es que se conformó con lo menos. Ese fue el tercer error. Se conformó con lo menos. Vio abundancia con sus ojos físicos, vio abundancia con sus ojos naturales, y lo que veía, pero no veía la parte espiritual, que era pasar al Jordán. O sea, pasar a la salvación. Amén. Nosotros tenemos la salvación, pero tenemos que pasar a la vida eterna. Y si no tenemos la salvación, todavía estamos a tiempo para buscarla, y para que la salvación nos dé a la vida eterna. Entonces ahí y en el verso 5 le dice: por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, desde esta tierra, le dicen al líder, a tus siervos, dice, y les pide que le dé esa heredad, que los herede y no los haga pasar el Jordán. Quería una heredad antes de cruzar el Jordán. Y nosotros tenemos la herencia en los cielos. ¿Cuánto lo creemos? ¿Amén? Amén. Tenemos la vida eterna en el cielo, y creemos que el Señor nos quiere a nosotros incomodar, iglesia preciosa. Todavía hay un tiempo de que nosotros el Señor nos quiere incomodar como iglesia. ¿Y cómo nos incomoda el Señor? Cuando hacemos la tarea que Él nos deja, de ir por las almas, de ir por el perdido, y de ir por el extraviado, por la extraviada, por esas almas que están ahí con hambre, con sed del Señor, de buscar de Dios. Eso es la tarea que nosotros, y para hacernos pasar al Jordán. Y ya adelante en el versículo 7 del mismo capítulo 32 dice:
le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué desanimáis? Aquí, otra palabra que no viene de Dios. ¿Y por cuánto nosotros a veces nos desanimamos? ¿Cierto que a veces nos desanimamos? A veces nos desanimamos. Y aparte de que nos desanimamos nosotros, otras personas quieren desanimarnos a nosotros también. Entonces esa palabra, el desánimo, no proviene de Dios. El desánimo es del enemigo. Tenemos un enemigo que está molestando a nosotros, está molestando a la iglesia, que está molestando a los siervos, a las siervas de Dios, ¿sí? Para desanimarnos, para no seguir. Pero que el Señor nos reprenda en esta mañana, ¿sí? Amén. Y nos declaramos libres, porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, y aquí está el Espíritu de Dios, y está en nosotros, hay libertad, pero una libertad plena, una libertad total, una libertad integral para nosotros. Entonces le dice, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Y en el 9 también le da otra palabra que no es de Dios. Dice, subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, acá, desalentaron, aquí vean, la vieron nomás con sus ojos físicos, desalentaron a los hijos de Israel. Miren lo que hicieron, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo en esta mañana? Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Amén, ¿sí? Entonces, ¿qué vino ahí? ¿Vino qué? Vino un desaliento. El enemigo pone desaliento en nuestras vidas si nosotros le permitimos y nos quedamos desalentados. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo nos da a nosotros aliento de vida, ¿ven? Porque Él es hálito de vida, ¿sí? Él sopla vida sobre el primer hombre, ¿sí? Y sopla vida sobre nosotros, porque el neuma de Dios, el aire de Dios es el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces por eso dice que este hombre se conformó con lo menos. Rubén, mirando todo lo físico, todo lo natural, todo lo que veía con sus ojos, vio mucho ganado, claro, había mucho tierra fértil de ganado, y por eso se dejó impresionar. Mire, la palabra impresión tampoco es de Dios. Nosotros no debemos dejarnos impresionar por lo que el mundo nos ofrece, o las cosas terrenales o materiales, o lo que el mundo te quiera dar. Déjese impresionar por Cristo, y que Cristo te impresione por ti. Amén. Que Dios te quiere usar, Dios nos quiere usar a nosotros. Nos quiere usar de muchas maneras, de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque Él es multiforme. Y la multiforme gracia de Dios, ellos le pidieron una gracia al líder, pero el líder les accedió, ¿sí? Él les dio, Él los dejó pasar, Él los dejó quedar ahí, ¿sí? Pero también vemos algo importante en este joven, en Rubén, en este primogénito de Israel. ¿Qué vemos ahí? Ahí en el libro de Génesis, capítulo 37, dice, está la historia donde dice 21-22, donde dice que él, Rubén, intentó salvar a José de sus hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos lo iban a matar, ¿sí? Y él fue el intercesor. Él se interpuso para que no los matasen, para que no matasen a su hermano. Mira ahora cómo está la situación. ¿Cuántos mismos hermanos en las familias están intentando matar y han matado a otros hermanos y hermanas, ¿cierto? Y no hay nadie que se oponga, sino que al contrario le dice no, háganlo, ¿sí? Pero aquí Rubén, acá lo vemos como un mediador, como un intercesor. Y digo, pero mirémoslo ahí mirémoslo en la Biblia para que usted se dé cuenta. Génesis 37, dice la palabra de Dios, 37, 21 y 22. Dice, aquí está. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, ¿qué dijo? No lo matemos, ¿sí? Y les dijo Rubén, no derramaráis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, oye, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, iglesia? Gloria a Cristo. Denle un aplauso a Cristo en este momento. Para Cristo, la vamos a poner así. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros
palabra de Dios nos enseña. Siempre la Biblia, usted va mirando la palabra de Dios y siempre nos va enfocando en la familia. Si usted ve, nos va enfocando en la familia. Y ahora por eso hay tantas familias degradadas, hermanos que matan a otros hermanos, hermanos con hermanos, suegras a las nueras, nueras a las suegras, sobrinos con tíos, en toda la parentela, toda la familia. Y usted ve ahora como está en las redes sociales, en las plataformas digitales, que en lugar de ser un intermediario para evitar una muerte, ustedes han notado que lo que hacen es grabar y sacan el celular. ¿Sí han visto? ¿Sí? Sacan el celular y graban y denle más encima y no llaman ni siquiera a las autoridades. Entonces todo eso se ha perdido ya, porque ya estamos en la recta final. Y se ha perdido todo eso, se ha perdido la tolerancia, se ha perdido todo, se ha perdido el amor de Cristo primero, se ha perdido el respeto hacia la vida. Ya nadie quiere respetar a nadie, ya por una simple grosería, ahí mismo comienza el conflicto y el problema, ¿sí? Entonces, eso tenemos que nosotros como iglesia predicar y ayudar en eso. Y otra bonita, otro momento, por decirlo así, de nobleza que tuvo Rubén fue cuando él hizo un ofrecimiento. Ahí adelantémonos ahí al 42 de Génesis, versículo 37, ahí arriba, a la altura del verso 37, dice la poderosa palabra de Dios. Y Rubén habló a su padre diciendo, le habló a Jacob, ¿cierto? Diciendo, harás morir a mis dos hijos, ¿sí? Si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Mire tan linda la nobleza de su hijo Rubén. Hay que sacar también lo bueno de Rubén. Dice, ofreció a sus hijos, como garantía por su hermanito menor, ¿cierto? Por Benjamín, ¿sí? Los entregó, ¿sí? Como esa garantía para que no le fuera a pasar nada a su hermano Benjamín. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como iglesia de Dios? ¿Sí? Para nosotros como ejemplo, como hombres y mujeres de Dios y la iglesia entera, dice que Rubén, y es para nosotros, Rubén tenía el título. ¿Y cuál era el título de Rubén? Recordemos, era primogénito. Mira el privilegio que tenía Rubén, primogénito, ¿sí? Pero le faltaba el carácter, no tiene el carácter. Entonces nuestro Dios no bendice posiciones solamente, no bendice la posición ni los estatus, no bendice ni los títulos. ¿Sabe qué bendice Dios constantemente? Constantemente, ¿qué nos bendice Dios? Dios bendice nuestro corazón. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué bendice nuestro corazón? Porque Él pide en nuestro corazón: hijo mío, dame tu corazón, porque de Él mana la vida, de Él brota la vida, ¿sí? Pero no va a decir, hijo mío, dame tus títulos que tuvo en la tierra, ¿sí? Dame tus maestrías, ¿sí? Dame tus doctorados que tuvo, ¿sí? Dios pide tu corazón. Por eso todos los días tenemos que entregarle el corazón al Señor. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo está? Si está para agradarlo o está para alejarse de Dios, porque un corazón endurecido, un corazón que está lejos de la presencia de Dios, lo que hace es que no invoca ni siquiera el nombre de Dios. Entonces, acuérdense que ahora le decía yo que un hombre en la Biblia también que vendió su primogenitura. ¿Recuerda que fue Saúl? ¿Recuerda que fue Saúl que lo vendió por un plato de lenteja? Bueno, y Rubén perdió su primogenitura por un momento de placer con la concubina de su padre. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Amén? Perdió por un momento de ¿qué? ¿Sí? De placer, ¿sí? Es correcto, con la concubina de su padre. Entonces, en Gálatas 5:23 habla de los frutos del Espíritu. Esos frutos del Espíritu tienen que estar en nosotros. Esos frutos los defino yo como la carta de la siembra de Cristo en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Sí, que está la templanza, ¿cierto? Que está el carácter, está el dominio propio, que está el amor, los frutos, la paz, el fruto. Pero ese fruto se compone de varias cualidades, ¿sí? Eso es parecido como el árbol. Dice que la palabra de Dios dice que el árbol bueno, ¿qué? Da fruto bueno, pero que el árbol malo da fruto malo. Entonces,
Entonces nosotros tenemos que ser ese fruto. Entonces, ahí dice ahora nosotros, para nosotros. Y es una interrogante: ¿será que estamos cuidando nuestra herencia espiritual? ¿Y cuál es nuestra herencia espiritual? Que ya tenemos la salvación y que tenemos la vida eterna si hemos aceptado a Cristo Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿sí? Y hemos llegado a Él, ¿sí? No siendo perfectos, porque es que muchos dudan: es que no soy perfecto, es que yo no, es que para ser salvo no necesita ser perfecto. Para ser salvo necesitamos ser dispuestos y entregar la vida a Cristo de verdad, ¿sí? Y arrepentirnos porque es que el verdadero arrepentimiento es un cambio de 180 grados, en una esfera 180 grados, ¿sí? Ese es el cambio que el Señor quiere para nuestra vida, un cambio, un nacer de nuevo espiritual, un nacimiento nuevo, como le pasó a Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, un hombre de la ley, sabía muchas cosas de la Torá, de la Biblia, de la ley, de la Escritura, de todo eso, pero no había nacido de nuevo. Por eso no se iba a salvar. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, ya él nace de nuevo, porque Jesús le explica. Por eso es necesario nosotros explicar la palabra de Dios. ¿Recuerda el tema del domingo pasado? Ese etíope conocía la ley, conocía la Torá, conocía todo, sabía muchas cosas de la ley, pero no entendía lo que estaba leyendo. O sea, no tenía la sabiduría, no tenía el conocimiento de Dios. Pero Dios colocó a ese hombre para ayudarlo a que él entendiera y que el Espíritu Santo se le revelara a él y fuera ese hombre de Dios de ahí en adelante. Dice que se fue gozoso, porque lo tenemos a Cristo, tenemos que sentirnos gozosos porque lo tenemos a Él. Amén. Entonces, la otra parte para la iglesia tiene que ver con la inestabilidad que nos roba el liderazgo a nosotros. La que le decía ahora que la inestabilidad no es de Dios, eso está robando en nuestras vidas. En nuestras vidas roba lo que Dios ha puesto en nosotros, como siervos de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Como siervos. Entonces dice, por eso el Señor le hizo esa comparación, ¿sí? Como el agua, que el agua no tiene forma, lo que le decía ahora, que el agua por cualquier lado se mueve, es inestable, que usted mira el agua y no tiene ninguna forma, ¿sí? Y así nos pasa a nosotros. Entonces, vámonos un momento, vámonos para Santiago, vámonos para el libro de Santiago, capítulo 1, versos 6 y 8. Ya aquí el apóstol Santiago nos enseña a nosotros, como en la iglesia, como para nosotros, para la iglesia. Y mira lo que les predica a la iglesia, lo que le dice, pero pida con fe, oiga, pero pida con fe, no dudando, oiga, no dudando nada, ¿cierto? Porque el que duda, oiga, es semejante ¿a qué? A la onda del mar. Si ven que la onda del mar se va para allá y se van para acá, ¿cuántos han estado en el mar? ¿Cuántos han estado en el mar? A ver, los que han estado en el mar se dan cuenta que vienen las ondas así, ¿cierto? Y luego se regresan, ¿cierto? Entonces, así sucede a veces en la vida espiritual, ¿sí? Dios no quiere eso. Por eso el apóstol dice que el Señor dice, porque el que duda, dice que la duda la compara con la semejanza a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, el enemigo nos quiere arrastrar. ¿Ustedes sabían eso? Y es a nosotros como iglesia. Pero déjeme decirle que ese muro de arrastre y todo muro que quiera venir a hacernos retroceder en el nombre de Jesús, no hay poder, no hay arte ni parte, y no recibimos eso en nuestra vida. ¿Ven? Porque tenemos al varón de guerra. ¿Cuál es el varón de guerra? Nuestro Dios Todopoderoso. La Biblia dice que Él pelea la buena batalla de la fe por nosotros, y que Él es el varón, que va delante de nosotros como varón de guerra. Entonces, también dice la Biblia que Él es el Dios de los ejércitos celestiales. ¿Amén? Y dice el verso 7, no piense pies que tal haga, que recibirán cosa alguna del Señor. Si usted le está pidiendo algo a Dios así, de esa manera, déjeme decirle que no va a recibir nada del Señor. Porque dice que si tú pides con fe, no lo va a recibir. Dice que si nos acercamos, tenemos que acercarnos ¿con qué? Con fe, porque es que la duda trae incertidumbre, y esa duda a mí me trae una inconstancia espiritual, me trae una inconstancia mental y una inconstancia moral en mi vida. Entonces todos los caminos que se quieran abrir a favor de nosotros, la duda viene y cierra los caminos y cierra las puertas de bendición.
Entonces nosotros tenemos que estar creyendo y esperando. Y ese esperar me lleva a mí a velar. Velar es esperar en Cristo. Por eso nosotros hacemos la vigilia. Por fe hacemos y usamos esa herramienta espiritual como la vigilia, porque tenemos que estar velando constantemente. La iglesia tiene que estar despierta, ¿sí? Tiene que estar levantada. Nosotros somos los llamados y escogidos para eso, para levantar el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no se desanime, para que el pueblo de Dios, como decía la palabra que comenzamos ahora, no se desalienta, dice, en todos los caminos, ¿sí? Entonces nuestro Dios está buscando ¿qué? Está buscando gente que herva en la fe, gente que estemos metidos en el juego, que estemos en el juego de Dios, ¿sí? Que cuando venga una prueba, gloria a Dios, porque sabe que le estamos haciendo mella al enemigo, ¿sí? Cuando venga una adversidad, gloria al Señor, porque tenemos las armas para contrarrestar lo que Él está colocando. Entonces ahora la pregunta es, y cada uno nos podemos hacer esta pregunta: ¿nosotros estamos haciendo las cosas por emoción? ¿La estamos haciendo por impulso, creyendo que hay una buena intención? ¿O la estamos haciendo por qué? Por decisión. Cristo quiere que tú hagas lo que tú quieras hacer, que lo meta a Él, y todo lo que hagas con una buena disposición, porque Dios no busca corazones perfectos, ni hombre ni mujer es perfecta. El Señor busca corazones dispuestos, amén, corazones que le digan: vamos a hacer una campaña, vamos a llevar el mensaje, y esa persona y ese corazón está dispuesto, y no dejarse meter en la duda y decir: no, pero es que no me van a ver, no, pero es que no va a ser usado. No, Dios nos quiere usar y está usando su pueblo todavía aún. Los milagros no se han acabado ni se acabarán. Las sanidades están ahí. Solamente es orar con fe. Y como dijo Santiago en su carta, en su libro, no dudando para no ser arrastrados y no dejarnos llevar como el viento y echados de una parte para otra. No. Entonces, vamos ahora a Colosenses capítulo 2, verso 7. Colosenses 2:7. Entonces nosotros tenemos que arraigarnos, cimentarnos, afirmarnos en el carácter estable, ¿sí? Colosenses 2:7. Me estoy adelantando un poco a la palabra, pero bueno, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: arraigados. Oiga, arraigados, ¿y qué? Y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Cristo. Amén. Cuando yo me arraigo a Cristo, estoy ahí, nadie me va a arrancar, créanme. Nadie me va a sacar del propósito divino. Nadie nos tiene por qué sacar del propósito de Dios. Recuerde una cosa, mis amados: esa palabra sobreedificados es fundamentarnos cada día en Cristo, ¿sí? Porque Cristo es la roca, ¿amén? ¿Cuánto lo creen? Cristo no quiere que nos paremos en la arena, porque la arena se desvanece, la arena se pierde. Pero Cristo, déjeme decirle en esta mañana, que Él es la roca de nuestra salvación. Y en esa roca debemos estar parados hasta cuando Él regrese, o hasta cuando el Señor nos pida a nosotros, ¿sí? Nos haga la solicitud de que estemos aquí en la tierra y venga, te necesito, ¿sí? Entonces, mientras estemos acá con el Señor, debemos estar haciendo las cosas que a Él le agrada. Y esa palabra arraigarnos dice: porque arraigados y sobreedificados en Cristo, dice. Y aquí, mis amados, yo quiero acá enseñar algo, y es: toda la Biblia es muy importante, pero esta palabra a mí me confrontaba. Y confirmados en la fe. Diga conmigo: confirmados en la fe. La fe es una palabra que hay que tener mucho cuidado con ella. Dios quiere confirmarnos a nosotros. Que la duda no esté por encima de la fe. Que la fe mata la duda. No que la duda vaya a matar la fe. Porque yo he escuchado muchos cristianos, muchos que dudan y dicen: no, a mí Dios, a mí en ocasiones le pueden venir a uno dardos, pero uno tiene que derribarlos, echarlos fuera, no recibirlos, porque la sangre de Cristo quema todo dardo del maligno, todo lo que se quiera levantar en contra. Dice, por eso tenemos que, dice que la fe, dice,
así sido enseñado, abundando y abundando en acciones de gracias. ¿Sí? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Oiga, así como habéis sido enseñados, mire cómo estamos siendo enseñados en esta mañana y siempre a través de la Escritura, abundando, oiga, abundando en acciones de gracia. Que en la gracia de Dios abunde en nosotros cada día. Amén. Entonces, no conformarnos con quedarnos fuera de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque es peligroso. Ya sabemos las consecuencias. Si nos quedamos fuera de los planes de Dios, ¿sí? Dice que el alma que pecare, el alma que no se arrepiente, el alma, dice que se condena, dice que ya está condenada. Entonces no podemos quedarnos por fuera. Mire acá, pues viendo la historia bíblica, cuando Rubén le pide al siervo, le pide a Moisés que lo deje quedar allá al este del Jordán, o sea en el oriente, porque el Jordán en Canaán era en el occidente, al este le dijo a él que se quedara en el oriente, pero Moisés, esa tribu pasó. Pero ¿sabe por qué pasó esa tribu? Porque Moisés le dijo que le dejara hombres para el ejército, porque de ahí pasando el Jordán tenían que seguir batalla, tenían que seguir guerreando el pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida, para llegar a Canaán. Entonces él los dejó quedar con esa condición, ¿sí? De que dejara, la Biblia dice que fueron miles de hombres de la tribu de Rubén, y pasaron. Los que se quedaron, pues lógicamente que perecieron, porque después tuvieron problemas, vino otros reyes paganos, yo les estoy parafraseando un poco, y pasaron consecuencias. Mire, cuando nos quedamos por fuera del diseño de Dios, va a traer consecuencias el creyente o el seguidor de Cristo, ¿sí? Entonces no podemos quedarnos fuera de los planes de Dios. Y vinieron ellos, son reyes, y acabaron con todas esas personas que se quedaron también. Ahí más adelante en la Escritura lo menciona. No podemos quedarnos por la voluntad de Dios. No, y esa historia está, si usted lo quiere mirar, está en Primera Crónicas 5:26, porque acá yo tengo el texto, Primera Crónicas 5:26, ¿sí? Entonces, siglos después, ¿por qué? Porque ellos perdieron la presencia de Dios y perdieron pasar solamente los guerreros, los que pasaron, los que batallaron fueron los que permanecieron en esa tribu. ¿Por qué? Porque precisamente era un rey de Asiria, un pueblo de Asiria en ese tiempo. Entonces lo que parece bueno para el Señor, ¿sí? Lo que parece bueno, todo lo que parece bueno según para el Señor, no es de Dios, sino es la voluntad de Él. ¿Desde eso, iglesia? ¿Por qué? Porque termina en ¿qué? Porque está por fuera de su voluntad. Y terminamos nosotros en un cautiverio. O sea, terminamos en cárceles espirituales. Terminamos ¿qué? En una cisterna. Terminamos en problemas y en conflictos con Dios. ¿Sí? Entonces, como reflexión para nosotros, como meditación e invitación y un clamor, y es un grito, un júbilo, es un avivamiento para nosotros, que no debemos cambiar Canaán. No debemos cambiar Canaán por la comodidad, y no debemos quedarnos del otro lado, y mucho menos por fuera. Sí, sabemos que el evangelio no es fácil, sabemos que el caminar con Cristo no es nada fácil, pero con el Señor todo lo podemos hacer. Con Él todo lo podemos hacer. Y recordemos ese pasaje que es muy mencionado, ¿cierto? Cuando Pablo dice, el apóstol, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Es porque es todo, ahí encaja todo, ahí encierra todo. Entonces, una cosa, mis amados, es que Dios ve tu aflicción, mujer, hombres, todos, jóvenes, todos. Dios ve tu aflicción, pero ¿sabe también qué quiere mirar Dios a nosotros? Pero Dios espera que nosotros busquemos la santidad de Él. Busquemos la santidad. Y esa santidad es apartarnos cada día más para Él. Apartarnos para Él y dejar que nuestra vida sea Él. Por eso el nombre de Rubén significa y declara: Dios miró mi dolor. ¿Miró el dolor de quién? De Lea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era despreciada, ¿cierto? Pero Rubén no entendió que el favor de Dios demanda responsabilidad, ¿sí? El favor de Dios
nos demanda a nosotros responsabilidad. Pedirle perdón a Dios, y a veces hemos querido dejar caminar, dejar de caminar con el Señor de una manera. Uy, no, que Dios nos ayude a eso, dice. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios y no usar. Otra recomendación o invitación es que no usemos la gracia que nos da Cristo a nosotros para dejarnos llevar por los impulsos nuestros, por la lógica, por los razonamientos, ¿sí?, de nuestras vidas. No usemos la lógica, usemos la guía y la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Esa es la invitación, ¿sí? Entonces vamos allá a Romanos 6, 1, 2, para concluir esta enseñanza, esta predicación, este mensaje. Romanos es un versículo donde el apóstol nos hace una invitación y una recomendación, y nos recuerda algo muy, pero que debemos nosotros tener presente. Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Vamos a leer la Sagrada Escritura, que debemos morir al pecado. Al pecado no hay que dejarlo viviendo, ni por ahí agonizando, hay que matarlo, morir al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Miren que la Biblia se pregunta y la Biblia misma nos da la respuesta. O sea que la palabra de Dios no es tan difícil, ¿amén? Es cuando otras personas te quieran decir otras cosas como le decían a él. Pero la Biblia ahí está preguntando, ¿vea? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y está la respuesta del 2. En el versículo 2 dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿nos está diciendo el Señor que debemos morir al pecado o no? Hay que morir al pecado. Dios nos ama a nosotros como pecadores. Dice, lo que nos ama a Dios es el pecado. Por eso tenemos que hacerlo morir todos los días. Todos los días tenemos que, porque dice 4, porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, por Cristo, para muerte por el bautismo. Por eso debemos bautizarnos, ¿sí? Para morir con Cristo, a fin de que como Cristo, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, o sea, nosotros, ustedes y yo, toda la iglesia, todos los redimidos por la sangre de Cristo, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Así nos colocamos de pie. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a decirle al Señor que hay que echar fuera de nuestra vida. Hay que echar fuera de nuestra vida toda inestabilidad, toda duda. Amén. Va a cerrar sus ojos ahí y no pierda la concentración, no pierda con el Espíritu Santo la meditación con el Señor. Aquí está el Espíritu de Dios. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Y si le ha sido gracias, entrégale el pecado. Dios no te está juzgando por los pecados que usted tenga. No, entrégueselo a Dios. Hazlo morir. Dígale, Señor, como lo dijo, como lo escribió Pablo en el libro de los Romanos, que debemos morir al pecado para recibir ¿qué? La gracia de Dios, para recibir el perdón de nuestro Dios, para que por el bautismo, por ese acto simbólico, el bautismo en las aguas, el bautismo del Espíritu, entremos a Cristo, sabiendo que en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros morimos al pecado, no podemos seguir dando a que ese pecado encube más pecado, a que ese pecado trascienda más nuestra vida, a que ese pecado no nos deje meter en el espiritual. Dígale ahí y recuerde, Señor, si hay falta de perdón en esta mañana también, si hay duda, es la hora, es el tiempo, mis amados, de que nuestro corazón no esté cargado con falta de pecado, que porque yo no puedo perdonar, que porque yo no fui culpable. No, hoy es el tiempo, ahí donde está, de reconocer. Valiente es el que reconoce, Padre. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y apartar
apartarnos de ellos, Padre. Dígale ahí, yo quiero morir hoy a toda falta, a todo pecado, a todo error. Mire, así como este joven que estudia hoy, que hemos estudiado hoy, que hemos aprendido de Rubén, Padre de la gloria, cometió sus errores, Señor, pero también vimos, Señor, que evitó muerte en su hermano, Señor. Evitó, dice, y se desprendió de sus hijos también en ese tiempo, Padre de la gloria, para que su hermano, Padre amado, Señor, amado Jesús, no fuera muerto también. Padre, yo hoy, en el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos delante de ti, Señor. Acá hay un pueblo, Padre. Acá hay un pueblo, Señor, que tú no estás mirando el pecado, bendito Dios. Tú estás mirando a nosotros como pecadores, bendito Dios. Tu palabra dice que el pecado alejó a la humanidad de ti, Señor. Que es la brecha, Señor. Pero tú viniste a cerrar el pecado con tu sangre, con tu muerte, Señor, y muerte en la cruz, Padre. Dice la Biblia que todos estamos destituidos, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, Padre amado. Pero tú viniste, tú mandaste a tu Hijo, Señor, para que nosotros le entregáramos, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Padre. Tú no quieres solo que entreguemos, Señor, nuestras pertenencias, Señor. Tú no quieres que entreguemos nuestro dinero. Tú no quieres que entreguemos todas las propiedades. Tú quieres que entreguemos todo, Padre. Espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser para ti, Señor. Esa es la máxima ofrenda, Padre. Esa es la máxima que tú como ofrenda, Señor, fuiste a Calvario, Padre, para darnos la vida eterna a nosotros. Por eso hoy, el que no haya, Señor, recibido a Cristo como su Salvador, el que no haya confesado su falta y que no haya aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador, es el tiempo, hermano precioso, es el tiempo, mi amigo, que nos oye, Señor, en estos conjuntos, Padre. Yo sé que de aquí hay personas que han oído, Señor, a través de la ventana, Padre, en su sala, Padre, en el nombre de Jesús, en sus alcobas, Padre amado, Señor, pero no han salido. Pero la Biblia dice que es por la fe, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, que es el tiempo, que el tiempo ha llegado, Padre, que el tiempo, Señor, es grande y maravilloso, Señor.